Constitución de 1826. Esta es la primera constitución de la República, también denominada Constitución Bolivariana. Fue redactada por el mismo Simón Bolívar y promulgada el 19 de noviembre de 1826 por Antonio José de Sucre. Esta constitución se estructura en 11 títulos, 24 capítulos y 157 artículos. Adopta una constitución liberal siguiendo la doctrina del republicanismo. Adopta para su forma de gobierno representativo y popular. La religión oficial es la católica apostólica romana. Establecía un solo poder denominado el Poder Supremo, dividido en 4 secciones: ejecutivo, legislativo y judicial. Anteriormente a esta primera constitución se tiene la ley de 1825 y 1826, que dividía la división de poderes del Estado y la organización momentánea del Poder Ejecutivo. Se constituyen como las primeras leyes constitucionales. La característica de esta constitución es que la presidencia es de carácter vitalicio y la territorial comprendía departamentos, provincias y cantones. Constitución de 1831. Esta constitución entró en vigencia bajo el gobierno de Andrés de Santa Cruz y Calumana. Incorpora a su división territorial 2 nuevos territorios: provincia litoral y Tarija. En cuanto a los poderes, lo modifica suprimiendo el poder electoral. En cuanto a las cámaras, lo reduce a solo 2. El tiempo de periodo de presidencia son de 4 años, modificando ese carácter vitalicio de la primera constitución. Esta constitución se estructura en 11 títulos, 24 capítulos y 165 artículos. Adopta un constitucionalismo liberal. En el artículo 4 establece la división territorial en departamentos, provincias y cantones. El artículo 6 establece que la religión cristiana es la oficialmente reconocida. En cuanto a la división política administrativa, el prefecto rige cada departamento y un gobernador las provincias y cantones. La nacionalidad se obtiene por origen o naturalización y la ciudadanía lo obtienen los casados o mayores a 21 años. Constitución de 1834. Esta constitución fue sancionada el 16 de octubre por el Congreso Constituyente y días después promulgado por el general Andrés de Santa Cruz. Esta se estructura en 11 títulos, 24 capítulos y 167 artículos. Mantiene todavía el tipo de constitucionalismo liberal. En el artículo 1 señala que Bolivia es libre e independiente. Mantiene su forma de gobierno republicano popular representativo bajo la forma de unidad. En cuanto a la territorialidad, mantiene todavía los departamentos mencionados en la constitución anterior. El artículo 4 establece que se conforma el territorio por departamentos, provincias y cantones. El artículo 6 establece que la religión oficial es la cristiana católica apostólica romana. En cuanto al artículo 8, la nación delega su soberanía a lo que denomina 3 altos poderes. Estos son poder ejecutivo, legislativo y judicial. El poder legislativo está conformado por la Cámara de Representantes y de Senadores. El poder ejecutivo está conformado por el presidente, vicepresidente, 3 ministros y un consejo de Estado. En cuanto al poder judicial, está conformado por la Corte Suprema de Justicia, Corte de Distrito Municipal, partidos judiciales y jueces de paz. Constitución de 1839. Esta fue aprobada bajo el gobierno del general José Miguel de Velasco. El 26 de octubre fue sancionado por el Congreso Constituyente y ese mismo día fue promulgado por el presidente. Esta constitución está en contraposición de lo que se llama la Confederación Perú-Boliviana. En su artículo 2 establece que el nombre de Bolivia es inalterable. En su artículo 1 establece la forma de gobierno representativo y popular. En su artículo 3 establece que la religión oficial se mantiene, la católica apostólica romana. Establece también el ejercicio de su soberanía a los 3 altos poderes mencionados en el artículo 7. Los poderes son ejecutivo, legislativo y judicial. El poder legislativo está conformado por 2 cámaras, mantiene ese sistema bicameral. El poder ejecutivo está conformado por el presidente y ministros de despacho. El Poder Judicial está conformado por la Corte Suprema de Justicia, los juzgados o tribunales y los jueces de primera instancia. Otros aspectos que se ven es que se establece abolida la pena de muerte solo en casos de traición a la patria, parricidio y homicidio. Se garantiza que son libres los hijos de esclavos
nacidos en Bolivia a partir del 6 de agosto de 1826. Constitución de 1843. Esta es la quinta Constitución de la República de Bolivia. Es sancionada el 11 de junio. El 17 de junio es promulgada bajo el gobierno de José Vallivian. Esta establece que la presidencia duraría 8 años, sin ser reelecto hasta pasado un periodo constitucional. Esta se conforma por 23 secciones, 103 artículos y una disposición transitoria. El artículo 5 establece que se agregan nuevos territorios al territorio de la República, denominados Paz de Ayacucho, Beni y Distrito Litoral de Cobija. El artículo 7 se establece la división de la territorialidad en departamentos, provincias y cantones. En cuanto al artículo 12, establece la forma de gobierno en republicano popular representativo bajo la forma de unidad. En cuanto a la soberanía, es ejercido por los denominados tres altos poderes, conformado por el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El Poder Legislativo está conformado por dos cámaras, de senadores y de representantes. El Poder Ejecutivo está conformado por el de presidente, los ministros de Estado y el Consejo Nacional. El Poder Judicial está conformado por la Corte Suprema de Justicia, los tribunales y los juzgados que así la ley lo determine. En cuanto a las garantías, el artículo 89 establece que la ley no tiene fuerza retroactiva y finalmente el artículo 97 no se aplica la pena de muerte en cuanto así el Código Militar lo designe. Vamos a mencionar la reforma de 1851, esta constitución está estructurada por 12 divisiones, 103 artículos y una disposición transitoria. En esta constitución se establece que la enseñanza es libre y sujeta solamente a las condiciones de capacidad. Además, establece que todo ciudadano a la edad de 21 años tiene la capacidad de ejercer sus derechos políticos y civiles. Bolivia se constituye como república basándose en el constitucionalismo liberal y individualista. El presidente de la república ejercerá funciones por 5 años. No podrá ser reelecto sino después del intervalo de 5 años. Reforma de 1861, aprobada en el gobierno de José María Acha Valiente, sancionada por la Asamblea Nacional Constituyente el 29 de julio del mismo año, promulgada y publicada por José María Acha el 5 de agosto de 1861. El mismo que fue calificado como el más liberal de la época, dio ejercicio pleno de libertad de opinión. Establece el estado de sitio, anula la pena de muerte con 3 excepciones. En el caso de asesinato, parricidio o traición a la patria. El periodo constitucional del presidente será de 3 años, no pudiendo ser reelecto sino pasando un periodo. Establece que el poder legislativo se ejerce por una asamblea formada por diputados unicameral. Continuando tenemos la reforma de 1868, donde se realizó con la iniciativa que el gobierno de la República de Bolivia fuera popular, representativa, democrática y bajo la forma de unidad, y fue promulgada el 1 de octubre de 1868 por Mariano Melgarejo. La Constitución está estructurada por 16 secciones, 96 artículos y 2 artículos transitorios. En esta Constitución retoma la Cámara de Representantes y Senadores. También cabe recalcar que el periodo constitucional del presidente durará 4 años con derecho a reelección por otro periodo. No habla del intervalo de un periodo. También menciona que el gobierno político de los departamentos, provincias y cantones de la República reside en los funcionarios que designa la ley. Siguiendo tenemos la reforma de 1871, sancionada por la Asamblea Constituyente el 9 de octubre del mismo año. La nueva Constitución en su artículo 3
da anulación a la esclavitud y también que todo esclavo que pise el territorio boliviano es libre. También retoma la Asamblea como poder legislativo constituido por diputado y se establece que el periodo constitucional del presidente durará 4 años y no podrá ser reelecto sino pasando un periodo. En su artículo 12 queda abolido la pena de infamia y la muerte civil, así como la prisión por deuda. También cabe recalcar que el gobierno político superior de cada departamento reside en un magistrado con la denominación prefecto, dependiente del poder legislativo. En cada provincia habrá un subprefecto que estará subordinado al prefecto. La siguiente reforma es la novena. Sucedió en el año 1878, fue sancionada por la Asamblea Constituyente el 14 de febrero y promulgada por Hilarión Daza el 15 de febrero. Reconocía que Bolivia era libre e independiente, constituida en república unitaria y adoptaba para su gobierno la forma democrática y representativa. Esta constitución estaba estructurada por 10 secciones, 138 artículos y 2 artículos transitorios. El presidente separa el concepto de ciudadanía, su primer consejo de Estado, y fija los alcances desde el régimen municipal con las instalaciones de consejos en capitales de departamentos y provincias. También elimina la potestad a cada boliviano de portar armas. Décima reforma. Sucedió en el año 1880, fue sancionada por la Convención Nacional el 17 de octubre y promulgada por Narciso Campero el 28 de octubre. Esta constitución rescató la dignidad de la patria de los graves momentos de violencia guerrera iniciada por Chile contra el territorio nacional. Debatió importantes proyectos como la devolución y el derecho al propietario de la tierra de las comunidades indígenas que Melgarejo enajenó. Esta constitución está estructurada por 16 secciones, 139 artículos y 5 artículos transitorios. También incorpora 2 cámaras en el poder legislativo, que eran los senadores y diputados. La siguiente reforma, que es la 11ª, sucedió en el año 1938. Fue sancionada por la Convención Nacional del Gobierno de Germán Bush, convocada por Renato Riverín. Esta constitución sentó las bases de la futura revolución democrática y social. Marca el inicio de una larga batalla por recuperar el derecho de los bolivianos a explotar sus recursos naturales, vivir con dignidad y reconocer los derechos de los campesinos. Esta constitución estaba estructurada por 180 artículos. La siguiente reforma, que es la 12ª, sucedió en el año 1945. Sancionada por la Convención Nacional del Gobierno de Gualberto Villarroel, convocada por Fran Tamayo, y estaba conformada por secciones. Es recomendado para la formación de las municipalidades. También se reconoce el derecho de elección y de elegibilidad a la mujer boliviana. Estaba estructurada por 180 artículos y secciones. La siguiente reforma es la 13ª. Sucedió en el año 1947. Fue sancionada por la Asamblea Constituyente por el gobierno de Enrique Herzog. El presidente de la República indicó en la nueva Constitución que la soberanía reside en el pueblo.
es inalienable e imprescindible. Su ejercicio está delegado a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Su estructura es de 21 secciones y 183 artículos. En el año 1961, bajo el gobierno de Víctor Paz Estenssoro y después de haber sido sancionada por el Congreso Nacional Extraordinario el 31 de julio del mismo año, se aprueba la nueva Constitución, que estaría estructurada por 14 secciones, 219 artículos, en las cuales estarían inspiradas en las emergentes revoluciones de 1952. Esta conllevaría principalmente la nacionalización de las minas, el sufragio universal, la reforma agraria, la reforma educativa, el régimen de seguridad social, además de apuntar que Bolivia sería libre, independiente y soberana, constituida como república unitaria, y optaría para su forma de gobierno democrática representativa. Esta estaría conformada por una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados, las cuales serían decididas por el pueblo, y además sus funciones tendrían una duración de 4 años para ambas. En 1967, bajo el gobierno de René Barrientos Ortuño, el 2 de febrero del mismo año, fue sancionada y promulgada una nueva constitución, la cual establecería que el mandato del presidente tendría una duración de 5 años, y es posible la reelección transcurrido un periodo de gobierno. También, en esta misma constitución, se prohíbe las funciones del poder público, legislativo, ejecutivo y judicial serían reunidos en un mismo órgano. Además, la estructura de esta sería de 4 partes, 18 títulos y 235 artículos, teniendo como artículos más relevantes en esta nueva Constitución la consagración de la igualdad de derechos civiles y políticos del hombre y de la mujer. Además, sería establecido que se protegería a la familia y la unidad de esta misma. En 1995, bajo la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada, fue sancionada y promulgada la nueva Constitución, en base a las polémicas peleas y conflictos anteriores de gobiernos pasados. Esta nueva Constitución estaría estructurada, dividida en 4 partes y tendría 235 artículos, muchos de ellos implementados por necesidad para el pueblo, por lo cual mantiene su forma de gobierno democrática representativa. Además, establece que el periodo de presidencia sería de 5 años y se podría reelegir una sola vez después de transcurrido un periodo constitucional. También, Bolivia se declara libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural, constituida en república unitaria. Esto haría un cambio trascendental en la nueva era de la política. Después de tiempos críticos para Bolivia, como ser la guerra del gas y la guerra del agua, en el gobierno de Carlos Mesa en el año 2004 se plantea una nueva reforma para la Constitución, la cual es aprobada y sancionada. Por ello, se la promulga en dicho mismo año. Esta Constitución estaría constituida por títulos, capítulos y 234 artículos. En ella se presenta a Bolivia como democrática participativa a través de la Asamblea Constitucional, el referéndum y la Asamblea Iniciativa Ciudadana. Además, se estableció a Bolivia como multiétnica y pluricultural, reconocido en su artículo 1, de manera expresa, todos los derechos sociales, económicos y culturales que debería tener también el pueblo indígena. Además, reconoció las autoridades naturales y la aplicación de las normas dichamente a ellas, cambiando la mayoría de edad para votar de 21 a 18 años de edad. Y finalmente creó el Tribunal Constitucional, el Consejo de Judicatura y la Defensoría del Pueblo, establecidas en sus diferentes artículos. Después de los sucesos de la privatización de las empresas en Bolivia y haber tenido un cambio de presidencia en el 2006, Evo Morales Ayma logra que se apruebe en un referéndum constitucional la nueva Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. Esta Constitución tendría 411 artículos, cada uno especificado de los derechos y deberes y las garantías que daba el Estado a los bolivianos.
En ellos tuvo los grandes cambios como transformar a Bolivia en un estado plurinacional y plasmarlo en sus artículos 1 y 2, además de reconocer todos los lenguajes que lleváramos desde la natalidad en Bolivia, teniendo así 36 comunidades las cuales serían reconocidas. Además, incluye la huipala como un símbolo patrio de Bolivia. Este estado sería independiente de la religión y cualquiera era libre de expresar su culto. Además, daba a todos los departamentos autonomías y a las regiones de igual manera, también la autonomía campesina. De igual forma, se reconoció la reivindicación marítima como una de las bases fundamentales de cambio trascendental en esta nueva constitución. Con todo lo anterior, Bolivia se establece como un estado democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías.